El regreso y cumplimiento del fin de los tiempos es el estilo de vida que como señal hoy presente demuestra esta verdad espiritual cumplida internamente. ¿Y a qué nos referimos? Cuando leemos Mateo 24:3, nos está hablando de eventos escatológicos o esta realidad como el cumplimiento de la parucía nos revela la presencia de algo que siempre es, y cuando lo descubrimos internamente, ahí esto sucede. Entonces vamos a ver ciertos versículos cómo nos describen esta verdad espiritual, esta realización, reconocimiento, revelación que necesita suceder internamente en este lado de la vida. Vemos versículos como Lucas capítulo 17, versículos del 21 al 20 y 21. Vemos que le pedían señales porque querían ver algo visible, algo material y físico en relación con el reino de los cielos. Hoy en día, en nuestro presente, ese es el mismo estado de la iglesia tradicional. Personas en su tradición de fe fundamental, eso es lo que materialmente esperan. Esperan ver físicamente a una persona descender de los cielos. Cuando la enseñanza espiritual nos revela, como claro nos lo dice el versículo, señales no se darán, porque la realidad de la parucía, de la presencia del reino de los cielos, la realidad de Dios es espiritual y es siempre presente. Y en el contexto no la veían, no la comprendían. Y por eso continuamos en Juan capítulo 14, versículos 20 al 23. Vemos que la presencia se encuentra en la obediencia. Vemos como Jesucristo le compartía a los discípulos y les decía esto: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y yo estoy en ustedes y estaré con ustedes. Y después nos dice: pongan en práctica. Quien me ama a mí pone en práctica mis mandamientos. Cuando nosotros vemos cuáles fueron las enseñanzas, los mandamientos, y venimos a poner todo eso en práctica, aquí viene la obediencia. Y por eso la presencia está en la práctica, en el estilo de vida, en la obediencia a los mandamientos, en unificar el espíritu, el ser interno de uno, esa voluntad diaria de uno, al mismo espíritu y voluntad en los mandamientos, porque reconoce la presencia, la parucía, el espíritu de vida que siempre es. Y por eso cuando ponemos en práctica el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, y vivimos en la armonía de ese espíritu y obediencia, procurando ese estado de paz, felicidad y contentamiento, es ahí ese reconocimiento interno, esa unidad del ser de uno con la realidad del reino divino que siempre presente es. Y por eso también cuando miramos Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, que nos dice: tú eres el templo de Dios. Y por eso, donde Dios reside, la realidad espiritual reside en la conciencia del ser humano, y por eso está ahí la iluminación, la revelación, el entendimiento y la comprensión que en esta vida presente nos motiva a la rectitud, a las acciones del reino que siempre se ve
presente, porque uno es el templo de Dios. Y por eso vemos Colosenses capítulo 1, versículo 27. Vemos el secreto que Pablo comparte. Gentiles, este es el secreto eterno. Y es esa realización, ¿ves? Esa revelación, ese apocalipsis personal. ¿De qué? De que Cristo vive en ustedes. Este espíritu de vida y rectitud es lo que la enseñanza, el evangelio como la buena noticia para el ser humano siempre es. Desde el oriente hasta el occidente se enseña una verdad, un espíritu. Y lamentablemente a través de las religiones han causado la esperanza de que alguien algún día venga, ¿ves? De que las cosas físicas, los reinos físicos y materiales o seres a salvar a este mundo vengan materialmente. Cuando a través de la historia, la enseñanza, por ser un evangelio, esta eterna buena noticia es espiritual. Y lo espiritual es para ser internalizado, porque está revelando la mejor y más elevada forma presente de vivir. Y esto siempre se da a través de la parusía. Y nuestro estilo de vida en esta conciencia divina formada en uno, la mente de Cristo formada en uno, entonces viene a ser el estilo de vida que demuestra con acciones las evidencias del cumplimiento de este nuevo mundo, evidencian las señales de todo finalizado, como nos dice Mateo 24:3. ¿Cuáles son las señales? Las señales son el estilo de vida que demostramos hoy.